1984, por George Orwell, parte 69. Winston y Julia se separaron con un violento sobresalto. A Winston parecía habérsele helado las entrañas y, mirando a Julia, observó que se le había abierto los ojos desmesuradamente y que había empalidecido hasta adquirir su cara un color amarillo lechoso. La mancha del colorete en las mejillas se destacaba violentamente, como si fueran parches sobre la piel. Vosotros sois los muertos, repitió la voz de hierro. Has ido detrás del cuadro, murmuró Julia. Has ido detrás del cuadro, repitió la voz. Quedaos exactamente donde estáis. No hagáis ningún movimiento hasta que os ordene. Por fin, aquello había empezado. Nada podían hacer sino mirarse fijamente. Ni siquiera se les ocurrió escaparse, salir de la casa antes de que fuera demasiado tarde. Sabían que era inútil. Era absurdo pensar que la voz de hierro procedente del muro pudiera ser desobedecida. Se oyó un chasquido, como si hubiera girado un resorte, y un ruido de cristal roto. El cuadro había caído al suelo, descubriendo la telepantalla que ocultaba. Ahora pueden vernos, dijo Julia. Ahora podemos veros, dijo la voz. Permaneced en el centro de la habitación, espalda contra espalda. Poneos las manos enlazadas detrás de la cabeza. No os toquéis el uno al otro. Por supuesto, no se tocaban, pero a Winston le parecía sentir el temblor del cuerpo de Julia, o quizá no fuera más que su propio temblor. Podía evitar que los dientes le castañetearan, pero no podía controlar las rodillas. Se oyeron unos pasos de pesadas botas en el piso bajo, dentro y fuera de la casa. El patio parecía estar lleno de hombres. Arrastraban algo sobre las piedras. La mujer dejó de cantar súbitamente. Se produjo un resonante ruido, como si algo rodara por el patio. Seguramente era el barreño de lavarropa. Luego, varios gritos de ira que terminaron con un alarido de dolor. La casa está rodeada, dijo Winston. La casa está rodeada, dijo la voz. Winston oyó que Julia le decía: supongo que podremos decirnos adiós. Podéis deciros adiós, dijo la voz. Y luego otra voz por completo distinta, una voz fina y culta que Winston creía haber oído alguna vez, dijo: y ya que estamos aquí en esto, tenéis una vela para alumbraros mientras os acostáis. Aquí tenéis mi hacha para cortaros la cabeza. Algo cayó con estrépito sobre la cama a espaldas de Winston. Era el marco de la ventana que había sido derribado por la escalera de mano que había apoyado allí desde abajo. Por la escalera de casa subía gente. Pronto se llenó la habitación de hombres corpulentos, con uniformes negros, botas fuertes y altas porras en las manos. Ya Winston no temblaba, ni siquiera movía los ojos. Solo le importaba una cosa: estarse inmóvil y no darles motivo para que lo golpearan. Un individuo con aspecto de campeón de lucha libre, cuya boca era solo una raya, se detuvo frente a él, balanceando la porra entre los dedos del pulgar e índice, mientras parecía meditar. Winston lo miró a los ojos.
Era casi intolerable la sensación de hallarse desnudo con las manos detrás de la cabeza. El hombre sacó un poco la lengua, una lengua blanquecina, y se lamió el sitio donde debía haber tenido los labios. Dejó de prestarle atención a Winston. Hubo otro ruido violento. Alguien había cogido el pisapapeles de cristal y lo había arrojado contra el hogar de la chimenea donde se había hecho trizas. El fragmento de coral, un pedacito de materia roja como un capullito que adornan algunas tartas, rodó por la estera. Qué pequeño es, pensó Winston. Detrás de él se produjo un ruido sordo y una exclamación contenida a la vez que recibía un violento golpe en el tobillo que casi le hizo caer al suelo. Uno de los hombres le había dado a Julia un puñetazo en la boca del estómago, haciéndola doblarse como un metro de bolsillo. La joven se retorcía en el suelo, esforzándose por respirar. Winston no se atrevió a volver la cabeza ni un milímetro, pero a veces entraba en su radio de visión lívida y angustiada cara de Julia. A pesar del terror que sentía, era como si el dolor que hacía retorcerse a la joven lo tuviera él dentro de su cuerpo, aquel dolor espantoso que sin embargo era menos importante que la lucha por volver a respirar. Winston sabía de qué se trataba. Conocía el terrible dolor que ni siquiera puede ser sentido porque antes que nada es necesario volver a respirar. Entonces dos de los hombres la levantaron por las rodillas y los hombros y se la llevaron de la habitación como un saco. Winston pudo verle la cara amarilla y contorsionada, con los ojos cerrados y sin haber perdido todavía el colorete de las mejillas. Siguió inmóvil como una estatua. Aún no le habían pegado. Le acudían a la mente pensamientos de muy poco interés en aquel momento, pero que no podía evitar. Se preguntó qué habría sido del señor Carrington y qué le habrían hecho a la mujer del patio. Sintió urgentes deseos de orinar y se sorprendió de ello porque lo había hecho 2 horas antes. Notó que el reloj de la repisa de la chimenea marcaba las 9, es decir, la 21. Pero por la luz parecía ser más temprano. No debía estar oscureciendo a la 21 de una tarde de agosto. Pensó que quizá Julia y él se hubieran equivocado de hora. Quizás habían creído que eran las 20:30 cuando fueron en realidad las 0:30 de la mañana siguiente, pero no siguió pensando en ello. Aquello no tenía interés. Se sintieron otros pasos más leves estos en el pasillo. El señor Carrington entró en la habitación. Los hombres de los uniformes negros adoptaron enseguida una actitud más sumisa. También habían cambiado la actitud y el aspecto del señor Carrington. Se fijó en los fragmentos del pisapapeles de cristal. «Recoged esos pedazos», dijo con tono severo. Un hombre se agachó a recogerlos. Carrington no hablaba ya con el acento cockney. Winston comprendió enseguida que aquella era la voz que él había oído poco antes en la telepantalla. Carrington llevaba todavía su chaqueta de terciopelo, pero el cabello que antes tenía casi blanco se le había vuelto completamente negro. No llevaba ya gafas. Miró a Winston de un modo breve y cortante, como si solo le interesase comprobar su identidad, y no le prestó más atención. Se le reconocía fácilmente, pero ya no era la misma persona. Se le había enderezado el cuerpo y parecía